Habría que borrar de la carpeta de Drive las grabaciones Sí, anteriores. pero ya borré una y hay una más que ahí no tiene fecha, no la borres por las Las, dudas. las, las que estaban ahí subidas eran las últimas dos clases. Ah, bueno, me queda subir una, porque no le vi la fecha, entonces no quería confundirme. Ah, ok. Bueno, por las Sí, dudas pero digo para que no hoy. borren nada todavía. Está bien, subo la de hoy con la fecha de hoy así. Sí, genial. Ahí está Rocío también, Blanca, Claudia. Estamos cansadas, dice. Bueno, chicas, quedan, les voy avisando, vamos a hacer un poquito Queda un poquito. repasito de fechas y, y también un repasito, un repaso de lo que quedó de los trabajos, de los trabajos de la reescritura, de articulación, del último módulo, y un poco también retomar el texto que les había pedido la semana pasada. No sé si lo pudieron ver, las que no tenían que reescribir, porque bueno, no tenían, o sea, era para todas, o sea, los textos son para todas, por supuesto, pero bueno, algunas se abocaron más a las reescrituras, algunas estudiantes tenían que reescribir los dos trabajos, las dos instancias, por lo tanto no sé si han podido volver a las lecturas que les sugerimos. Eh, en cuanto a las fechas, Yo en mi trabajo de su materia no tuve ninguna corrección. ¿no? No, Ah, ¿quién es tu tutora? ¿Cuándo la profe Silvina. Pero Silvina corrigió todos. Creo que era ella. Yo corregí todos los míos. ¿Cuál trabajo? ¿El integrador ¿El último cuál? o el individual? Sí, profe, el individual. Están todos corregidos lo de mi carpeta. Sí, de hecho hoy corregí uno solo que faltaba, así que Hola, profe. El mío tampoco está corregido. Estoy con la tutora Silvina y tampoco tengo corrección. no le, Porque yo me estaba fijando hoy, porque una de mis compañeras que está ahí en esa lista también ya la habían corregido y me fijé y tampoco. Yo de mi parte no tengo corrección. Hay alguien había subido un archivo que estaba en PDF y yo lo tuve que abrir como Word, entonces, y después alguien había subido, había un archivo que yo no tenía acceso, lo descargué y aparecen los dos archivos, el que subió y otro que dice corregido. Ahí chequeo si es Profe, el mío alguno de estaba en ustedes. PDF, pero no tengo ninguna corrección Ah, y yo está, lo escribí está por en la Word, computadora. está en Word la corrección, en el Word la Y, corrección, porque en el PDF no se puede corregir, los tienen que subir como texto. Fíjate que está el mismo ah, archivo con el mismo nombre en Word y ahí está ¿y la cuándo lo corrección. corregí, profe? ¿Cómo? ¿Cuándo lo corrigió? Este fin de semana, igual, estos días. igual Sol, o sea, yo hoy entré y estaba corregido tu trabajo. Ah, El no, de Pereira entonces, no me acuerdo, pero el de Buenelaf sí me acuerdo porque hasta recién estuve haciendo revisiones. profe, disculpe, entonces yo no sabía. Ahí lo No, voy a ver. bien, está todo bien. Yo Igual, en el mío, profe, yo estoy acá y no tengo nada. bueno, quizás falte poner allí la devolución. Yo lo tengo en las planillas, pero bueno, ya ahí, mientras yo voy con la clase, a lo mejor se puede ir fijando Silvina, Sí, ahí me si estoy lo puede poner. fijando. Sí. Pero están todos los trabajos corregidos, o por lo menos la primera instancia. Recuerden que, eh, Mailén, tu trabajo, yo no tenía acceso, vos lo subiste privado al trabajo. Fíjate que hay dos trabajos con tu mismo nombre. Uno que está creado por vos, que es el que yo no tengo acceso, entonces lo descargué y lo volví a subir como propiedad mía. Y dice, Ah, trabajo de ciencias sociales, Mailén Noale Pereira, corregido. Ese es el que está corregido. Porque imagínense que ahí si lo yo vi, les profe. mando solicitud, tengo que estar esperando que ustedes me aprueben, yo resuelvo. Lo pasó lo mismo con el de Sol. Está en PDF y en PDF no se pueden hacer
comentarios sobre el texto, ¿sí? Entonces yo lo abrí como un archivo Word y por eso aparecen los dos trabajos. Ah, listo, profe, ahí lo vi. Muchísimas gracias. De nada. Buenísimo. Bien, aclarado ese tema, acuérdense de mandar los trabajos en Word y no en PDF. Y si no, esto, ¿no? Si no está en PDF, la corrección, ver si la profesora lo convirtió en Word. Ahí les pasó, que es importante, Rocío, que les pasó la asistencia, porque algunas no ponen la asistencia, así que eso también les encargo. Les comento, les vuelvo a mencionar Dani, algunas fechas. está la Sí, manito de los menucos. yo no, Alguien quiere hablar. Ah, perdón, a ver, Hola, profe. está tu carita. Eh, yo quería preguntar en dónde puedo entregar nuevamente el trabajo articulado, porque con mi grupo tuvimos que reescribir su parte y ya lo hicimos, lo queríamos entregar. Yo les había mencionado la semana pasada dónde lo tenían que cargar. ¿Ustedes estuvieron? No nos acordamos o no escuchamos, no sé. Ah, bueno, lo pueden poner debajo del mismo trabajo, el mismo trabajo que hicieron, ¿vieron dónde están las devoluciones con las No, pero rúbricas? las chicas están preguntando por el trabajo articulado, Dani. De eso, sí, de ese estoy hablando. Ah, En el trabajo articulado pueden poner allí debajo, y les dije que pusieran con título, que pueden poner con título, reescritura de ciencias sociales, ¿no? O de enseñanza de las ciencias sociales. O subirlo en un documento aparte donde dice reescrituras. Hay un documento, hay una carpeta que dice reescrituras de trabajos articulados, que lo creó la profe Flavia, y bueno, y ustedes ahí me etiquetan o hacen algo porque es algo que es un documento nuevo. Si no, para mí Muchas sería gracias. lo mejor que lo dejen debajo, ¿puede ser? Ok, está bien. Bien. Gracias. Sí, Dani, ¿puedo decir algo? Porque yo recién Sí. entré a mi carpeta de los trabajos de Kuma, del de este módulo 4, y hay algunos grupos que subieron ahí la reescritura. Por ahí pedirles que esos grupos que subieron la reescritura ahí lo hagan como está diciendo Dani, lo coloquen en el trabajo que tienen todas las devoluciones y abajo pongan reescritura y agreguen lo de sociales ahí. ¿Sí? Porque si no se nos hace un lío y por ahí perdemos esos trabajos y Y no damos pasa, cuenta que lo claro, y pasa entregaron. esto. Sí. No, eso no sabía que lo habían puesto ahí, Rocío, en tu carpeta. ¿En tu carpeta? Sí, recién lo vi en la carpeta de este último trabajo del corto del corto de Kuma. Bueno, Ahí no lo tienen que subir. Las chicas que lo subieron, vayan al trabajo de la inicial y ahí peguen lo que reescribieron. bueno, vuelvo de nuevo, retomo otra vez lo de las fechas y aclaro estos otros puntos de nuevo, para que no haya confusión. Primero nos quedan dos clases, nos queda lo que queda de esta de hoy, media hora, y nos quedan dos clases más, y un poco también para ordenarnos en ese sentido. Y voy a mencionar otra vez las fechas. Las chicas ahí en el aula, por favor tomen nota otra vez. Habíamos mencionado la semana pasada, y estaba Flavia, lo habíamos hablado en ese pase de radio con didáctica, que del 9 al 12 tienen tiempo de hacer entregas de las reescrituras, del trabajo de articulación. Entonces, si todavía no subieron si todavía están a tiempo, si quieren, revisen dónde lo subieron, en qué carpeta, y vuelvan a hacer esto que les pido, por favor, porque si no, nos confundimos. O sea, yo no sabría, o sea, no sabía que tenía que entrar a la carpeta de Rocío para encontrar sus reescrituras, o sea, eso. Entonces, les pido que si tienen que reescribir, dejen el trabajo debajo o sea, dejen la reescritura debajo de todas las devoluciones, en el mismo trabajo, donde dice el trabajo articulado, abajo de todo, reescrituras sociales. Nada más. ¿Queda claro eso? Bien.
profe Rocío, bueno, no sé, ahí te están escribiendo, Rocío. Por otro lado, el 16 es la entrega de la reescritura del módulo 4, o sea, de este trabajo sobre una carilla del cortometraje animado, ahí para reescribir. ¿Está? Bueno, ahí Rocío creo que les está poniendo la fecha, muy amablemente. Gracias. Ah, no sé, sí. Bien. Bueno, ahí Marité dice que te dejó un mensaje, Rocío. Listo. ¿Hay alguna pregunta sobre esto? ¿Alguna otra duda más? ¿Dejaron en otra carpeta la reescritura por las dudas para que vayamos a buscar? ¿Tienen alguna confusión con las reescrituras? O sea, que no tenga que ver justamente con dónde subirlo y dónde dejarlo. Profe, yo quiero hacer una pregunta que se trata también del trabajo, pero no justamente del que están hablando. Dale, Eh, vale. en el trabajo de Kuma, por ejemplo, que es del que quiero comentarle, tengo como una preguntita que me hace la profesora que debe ser mi tutora, y quiero saber si la tengo que contestar. Perdón, ¿no te escuché o yo te escuché cortado? ¿O los demás escucharon cortado? No sé, le digo de nuevo. Se escucha Tengo un mensajito por parte de la tutora, que creería que es la que me corrigió el trabajo, ¿Rocío es tu donde tutora? sí, Rocío, donde me hace una preguntita, entonces quiero saber si la tengo que contestar No. o Si después dice no la voy a... reescribir, si dice reescribir el trabajo, quizás tengas que reescribir. No, entonces no. Quizás las preguntas a veces, todas Son hacen orientativas, preguntas, son orientadoras, son una invitación a Mm. seguir reflexionando, a seguir pensando, ¿no es cierto? Si a lo mejor tu análisis está bien y todavía te queda algo ahí por seguir, ¿no? Investigando. Salvo que te haya puesto Rocío, reescribir, pero me parece que no, Rocío, ¿no? Pues yo creo que, o sea, no, sí. Era otra preguntita que me hacía. No, ahí entré tu trabajo, está bien, vale tu trabajo. La pregunta que te hice es por algo que vos como afirmás y nada más Puntual, es sí, para sí. que te quedes pensando en esa afirmación que traes. Nada más. Ah, porque me quedé Para... pensando y digo, se lo tengo que contestar. No, 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 Bien, no. bueno, bueno, gracias. A mí me pasaba lo mismo que la compañera, profe, porque mi tutora también me había puesto algunas cosas en mi trabajo, pero me dice aprobado, entonces como que me había puesto que tenía también como a mi compañera y yo digo, ¿será que esto lo tengo que reescribir o no? Entonces si dice aprobado ya no lo tengo, y sería como para pensarlo también. ¿Tu tutora es Estefa? Sí, soy yo. Sí. Mira, si querés escribirlo, escribilo, Gise. Si dice aprobado, está aprobado. Si querés hacer un nuevo ejercicio de escritura, no hay problema. Yo te invito y te lo recibo al trabajo. Pero si dice aprobado, está aprobado. Claro, porque también me decía que me faltaba la carátula y yo digo, uy, ¿será que tengo que volver a hacer todo de vuelta? Pero entonces no. No. No, hay cosas que son en general, les ponemos los comentarios más allá, pero bueno, lo claro es como dice Dani, dice aprobado, está aprobado, y todo lo otro es para un futuro, salvo que quisieran hacer un ejercicio de reescritura, que no nos oponemos, ¿eh? Ah, bueno, ok, gracias, profe. Ahí levantaron la mano también. ¿Quién en el aula? Hola, profe. Hola. Yo ¿Quién quería habla? consultar con respecto, Iván, con respecto a si nos dejan el comentario, si tenemos que rehacer o no, porque a la mayoría nos pusieron buen trabajo y no sabemos si tenemos que arreglar algo o no. En mi caso, a mí me faltaba completar un párrafo que cuando copié del ¿Puedes Drive hablar un no poquito se... más fuerte? ¿Qué tenés que hacer? Queríamos saber acá si nos dejan el comentario, si hay que rehacer o algo, porque nos pusieron buen trabajo en la mayoría. Ah, no, no. Si dice buen trabajo, no hay que reescribir. Generalmente, vuelvo de nuevo, si dice buen trabajo, salvo que diga rehacer abajo de todo, reescribir,
reescribir punto uno, reescribir el NAC, revisar, bueno, ahí sí. Si les dijeron buen trabajo, no. Entiendo Profe, que en mi no. caso, yo le escribí a la tutora ¿Quién es tu tutora? sí, ¿Silvina? porque hago dos preguntas y me di cuenta que cuando pasé el trabajo ahí en la carpeta del Word nuevo, no se me copió todo en un párrafo y le escribí el domingo. Bueno, y te contestaron, ¿lo podés presentar entonces para la reescritura? ¿De qué trabajo estamos hablando? ¿El módulo 4? Y de Kuma. Bien, bueno. Bueno, seguramente la profe te va a contemplar eso, si le dijiste que te faltó pegar un párrafo tuyo. Bien, bueno, vuelvo nuevamente. En sociales hacemos mucho de eso, invitamos a reflexionar, o sea, invitamos a pensar por allí algunas preguntas, o sea, algo que a lo mejor ustedes consideran dado por, o dan por Perdón, sentado. ahí vi el mensaje. Ivana, vos me avisaste que lo habías corregido, pero tu trabajo igual estaba aprobado. Creo que no tenías que reescribir, o sí tenías que reescribir. No, profe, yo sé que estaba aprobado, pero le explicaba que me faltaba un pedacito, porque no se copió todo el Ah, trabajo. está Y bien, le dejé ahí un mensaje. bárbaro. Bueno, gracias. Gracias por avisar. Sí, sí, lo vi el mensajito, pero bueno, como era domingo. Bueno, bien, cada una tiene distintas particularidades en sus trabajos. Podemos estar así toda la noche, después cualquier cosa resuelvan, avísennos por mensajería y traten de mandar mensajes tanto a la tutora como a mí para que yo también pueda estar al tanto de lo que están haciendo. Eh, Vuelvo de nuevo a lo que mencioné antes sobre las fechas y sobre, ya me perdí porque creo que me interrumpieron tantas veces. Eh, la cuestión de bueno, de los trabajos, hasta acá las personas que han preguntado es porque están, ¿no?, al día con la entrega de los trabajos. Pero hay estudiantes que no han entregado absolutamente nada en este cuatrimestre. Y nosotros, o sea, cada una de las unidades curriculares, los equipos de profesores, tutoras, todos estamos completando una planilla general con, con algunos ítems que tiene que ver con que entregaron o no trabajos, entregaron y aprobaron trabajos, están entregando, pero hay que reescribir trabajos. Entonces, y a la vez, la asistencia de ustedes a veces vienen, asisten, pero no entregan esos trabajos. Por lo tanto, la condición de la regularidad se pone al límite, o sea, no tendrían esa posibilidad si ustedes no entregan, no reescriben, no podemos ver cómo ustedes están avanzando. Ya les comentamos que el tema de la promoción depende de la participación, de la asistencia, del compromiso, de si tengo que reescribir, pero me sumo a las clases de consulta, la profe me ayuda con esto, no lo resuelvo sola. Bueno, todas esas actitudes para nosotros son valiosas a la hora también de poder promocionar y regularizar el espacio. Pero hay estudiantes que nos llaman mucho la atención y yo ya les he escrito por mensajería interna para saber qué sucede, o sea, qué pasa con ustedes, o sea, se van a sumar. Bueno, cada una sabrá, ¿no es cierto? Pero les voy avisando y sobre todo también, si tuvieron, vuelvo de nuevo con esto, hay preguntitas en los foros, hay alguna preguntita todavía en los videos sobre la cuestión de la geografía crítica, el texto de Zenobi, que lo dieron por hecho y quedó allí aislado. Vuelvan a eso, que eso también un puntito más les puede ayudar a promocionar el espacio, o a, bueno, o a regularizar si tienen todo para reescribir y no lo logran reescribir. Digo para que se pongan, que les queda 2 semanas y ya cerramos este cuatrimestre, se cierra este espacio curricular y las que no pueden promocionar van a ir a mesa y las que no irán a mesa, bueno, tendrán que recursar.
no sé bien ya hasta esa instancia. Pero bueno, paso aviso sobre esa cuestión. Bueno, algunas cositas que quedaron en el texto, vuelvo de nuevo sobre el texto no el texto, sobre la reescritura o lo que tienen que reescribir para el módulo 4, es que todavía no entienden, o por lo menos yo los trabajos que estuve mirando, que les corrigieron las compañeras, es que no comprenden la concepción de la categoría de ambiente. Y eso implica que tengan que volver al diseño curricular y tengan que volver al primer cuatrimestre, que es donde lo trabajamos, y lo fuimos como nutriendo con otros aportes, ¿no? La categoría de ambiente se enseña en el nivel inicial y se enseña de una manera amplia, ¿no es cierto?, que incluye distintos campos de conocimiento. Por lo tanto, cuando ustedes seleccionan un NAC para esta última instancia de trabajo, algunas pusieron ambiente social y se quedó allí. Y recordemos que el ambiente no es solamente social, recordemos que el ambiente, la categoría para nivel inicial encuadra lo matemático, lo social, lo natural, ¿no es cierto?, lo tecnológico, lo cultural, podríamos decir también. Por lo tanto, no podemos recortar esa categoría solamente a lo social. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que de ese ambiente o de ese entorno o de la propuesta que yo les sugerí en esta última instancia, cómo aparece, ¿no?, la construcción de esas nociones sociales que nos brindan la psicología cognitiva. Eso sí, ¿no? O sea, cómo aparece lo social, pero no limitar el concepto de ambiente, porque ambiente social solo, por sí solo, no lo podemos explicar para el nivel inicial, o por lo menos como ustedes lo han presentado, algunas de ustedes lo han presentado en sus escritos. Creo que todavía falta mucho para poder apropiarse de los NAC, de entender por allí también los NAC, cómo se presentan en contenidos expresados en acciones, ¿no es cierto?, cómo se va complejizando. Por ejemplo, no sé, la historia personal, la historia colectiva, la historia de la comunidad, sobre todo en este último videíto, ese corto que habla de la historia de una comunidad, ¿no es cierto?, cómo se apropia de determinadas nociones Kuma, ¿no es cierto?, en ese sentido. Y ahí ustedes tienen que aprovechar lo que proponen los cuadritos, cómo se complejiza ese conocimiento. Y algo nos sugieren el texto que les dije que tenían que retomar para hoy, que es de Raquel Cohen y Juan del Val. Seguramente ustedes trabajaron a Juan del Val en la unidad curricular de Sujetos 1 el año pasado, o Sujetos 2, sobre todo cuando ayuda el autor a que piensen cómo se construyen las nociones, las representaciones sociales, los valores. Hay algo en ese texto que pudieron haber aprovechado para poder interpretar este cortometraje que les compartimos. No sé si lo pudieron leer, si no comparto yo algunas ideas acá con un Power. ¿Pudieron leer el texto? No dicen nada. Me parece que no pudieron leer. Ay, ¿cómo hago para compartir ahora? Me olvidé. Creo que es esto. ¿Querés que comparta, Dani? No, quiero intentarlo, pero... Tenés que ir abajo donde dice más. Ah, no, ahí abajo está. Compartir, dice. No sé dónde está. Un cuadradito con una flechita para arriba, ahí está. No, pero no es eso lo que quiero compartir. ¿Qué querés compartir? Este. ¿Se ve? Sí. Se ve una de los dibujos
del texto de no. Blasky. Oh, no. No sé por qué no lo puedo compartir lo que ¿Qué quiero. querés compartir En la diapositiva. el PPT? No ¿Querés que sé, lo no me deja. compartas? Claro, pero no quería compartir todas las diapositivas, por eso iba. Ah, ok. Ahí está, ahí creo que, ahora sí. ¿Ahí se ve? Sí, Sí, se Ahí ve, se Dani. ve. sí. Ah, buenísimo. Bueno, bien, gracias. A ver, voy a ver si puedo sacar esto de acá. Esto no me deja. Ahí está. Bueno, esto es un poco de repaso. No es no es novedoso, pero le vamos a hacer le vamos a ir incorporando algunas cuestiones. Dice acá del Val y Cohen, las personas adquieren y construyen ideas sobre el mundo social, las instituciones y las normas que las regulan. Lo que nos proponen en este texto estos autores es el concepto de instituciones, que algo hemos mencionado, o sea, la escuela es una institución, los gobiernos, el Estado, pero esas instituciones, dicen los autores, o sea, hay un acuerdo preestablecido entre las personas, entre los sujetos, que le damos le damos cierto significado a las cosas para que adquieran, para que nosotras podamos entenderlas como instituciones. Lo mismo las normas, o sea, es decir, determinadas prácticas tienen una denominación porque hay una sociedad, hay un colectivo que acuerda que esa práctica debe ser denominada de tal manera. Por lo tanto, hay acuerdos. Entonces dice, bueno, el conocimiento de la sociedad está orientado por nuestros prejuicios, intereses, sesgos. Bueno, también habla de dominios, representaciones, ¿no? Habla de dominios y en realidad tiene que ver o sea, la palabra de dominios que se utiliza en este texto tiene que ver con las nociones, ¿no es cierto? Con las nociones que construyen las personas para determinados aspectos, las nociones económicas, las nociones políticas. Entonces, ¿cómo hacen los sujetos para internalizar desde afuera, ¿no es cierto?, y construir en su subjetividad y en la psicología intrapsicológico, dicen los autores, determinados aspectos o dominios. Pero tiene que ver porque, ya lo mencionamos, con los distintos aportes del constructivismo, por lo menos desde ese aporte de la psicología, que tiene que ver con construirlo en sociedad. Lo mismo los intereses, los sesgos y las normas. No sé si me siguen. A mí me interesaba estas preguntas, este concepto. Los hechos institucionales, dice Searle, que es un filósofo estadounidense y recuperan los autores. Diferencia entre hechos brutos y los hechos institucionales. Esto que les mencionaba recién. Los primeros son objetivos e independientes del sujeto que los observa y enuncia. En cambio, los hechos institucionales existen solo porque creemos que existen y son por acuerdos de las personas. Esto que mencionaba, el dinero, el matrimonio, el gobierno, entre otros. Pero por supuesto también que aparece esto del matrimonio, el gobierno, quizás el dinero, también tiene que ver con las culturas y los contextos en los cuales se insertan los sujetos. Por supuesto que hay una generalidad sobre el concepto de matrimonio, que es una institución, pero quizás para una cultura como la nuestra, que es europea, moderna, positivista, bueno, ya lo hemos hablado en un montón de cuestiones, es una denominación, es una práctica, es un tipo de institución. Pero el matrimonio en otras culturas, ¿no?, en otros espacios geográficos, adquiere otros significados. Bueno, a eso también se le agregan otros contenidos u otros conceptos como el de intencionalidad colectiva. Esto que mencionábamos recién, ¿no? Intencionalidad colectiva y reglas constitutivas o asignación de funciones.
Ahí puse el corazón que bombea porque es un ejemplo que que utilizan los autores. El corazón, o sea, dice, el corazón se moviliza, se mueve, pero nosotros, para poder entenderlo, decimos o le asignamos, ¿no? Le asignamos una función que bombea. Pero en realidad, objetivamente, el corazón sigue funcionando, no es que va a funcionar o va a estar determinado porque nosotros le asignamos una función. Lo mismo sucede con las demás situaciones o hechos, ¿no? Que adquieren cierto significado porque en sociedad o porque el grupo colectivo le asigna esa función o ese rol. El dinero en sí es un papel o una moneda que adquiere significado cuando un colectivo social le asigna un determinado símbolo o denotación o lo que fuese. Pero si no, por sí solo, es un papel o es un pedazo de metal y tiene valor en tanto y cuando le asignemos una función. Eso es lo que dicen los autores, ¿cierto? Y cómo se complejiza esa práctica a medida que, bueno, que la persona va internalizando otras cuestiones y lo va cada vez más sometiendo en distintos contextos. El dinero, por ejemplo, en la crisis económica, el dinero en la familia, el dinero en el gobierno, bueno, podríamos seguir hablando desde otros aspectos también. Bueno, también denomina hechos sociales a los que implican intencionalidad colectiva, para que no necesariamente dice, implican una institucionalidad. Por ejemplo, claro, porque el autor dice, todos los hechos sociales son institucionales. ¿Son institucionables todos los hechos sociales? No. Por allí, querer compartir un café no es una institución, pero es un hecho social. ¿Me siguen? No sé si hay alguna pregunta, si hay alguna duda, si voy muy rápido, porque como no los veo. En esa construcción, ¿no es cierto?, de los hechos sociales, de los fenómenos, los hechos brutos, los hechos institucionales, tienen significado también o adquieren importancia las reglas regulativas y las reglas constitutivas. ¿Y eso qué significan?, dicen los autores. ¿Qué implican las reglas? ¿Cómo entendemos las reglas? ¿Quiénes las aplican? ¿O para qué sirven las reglas? Más allá de que sean regulativas o constitutivas. ¿Para qué sirven las reglas? Si alguien está ahí, me puede responder. Profe, para ordenar algo o para tener un reglamento en un lugar, por ejemplo. Bueno, para tener un reglamento, ¿y qué es lo que establece ese reglamento? Para organizar, para Para tener un organizar. orden. Bien, para establecer un orden. Bien. ¿Qué más? Para prevenir los conflictos. Bien, mirándolo desde un punto de vista propositivo, es interesante, o sea, pero también puede ser que sea una forma de imponer, o sea, como una norma, ¿no? O sea, dentro de este lugar, esto se puede hacer, esto no. Regulan, ¿no es cierto?, las acciones, los discursos, las prácticas, el modo de pensar también, o sea, las normas, de alguna manera, o sea, también son selectivas, ¿no? Porque esto se puede hacer, esto no, y diferencian, provocan también cierta segmentación dentro de la sociedad. Por supuesto que ordenan, ¿no es cierto?, como dicen ustedes, previenen, por supuesto, vistas, ¿no?, por ejemplo, dentro de lo que sería una institución escolar en determinadas situaciones. Pero los autores también hacen esa otra vuelta de tuerca, ¿no? También imposibilitan, ¿no? Como que la norma también regula esto del habla, quién puede hablar, quién puede decir, quién puede compartir, quién puede conocer, quién puede ser, ¿no? Bueno, o por supuesto que determinadas situaciones de poder
¿no? Se sostendrían en normas. Bueno, según la norma esto no se puede hacer, pero que es una forma también de impartir el poder dentro de la sociedad. Eh, bueno, y acá los autores retoman otra vez la línea de estos autores de la psicología cultural, la psicología histórica cultural y la que proviene de Moscovici y la de Vygotsky, que ya las estuvimos trabajando. Y yo les pregunto allí, o hago estas preguntas según aparecen ahí en este texto, nuevamente, cómo construyen los sujetos sociales el conocimiento, cómo comprenden la realidad social, de qué manera afecta o influye el entorno en la construcción del conocimiento, qué diferencias nos plantean los autores según las reglas, las normas y los valores. Aparece nuevamente la cuestión de los valores, ¿no es cierto? O sea, de qué manera esos valores o esas normas determinan determinadas conductas o prejuicios dentro de lo que sería la construcción de un conocimiento social. Y ahí aparece la moral, ¿no? Como que también dentro de esta construcción, que hasta acá no la veníamos mencionando, cómo construyen los niños o las infancias, los sujetos sociales, esta idea de la moral, qué implica la moral, ¿no? Bueno, yo ahí les compartí el cuadrito que aparece en el texto y sumé otras cosas, o sea, si bien aparece esto, dice los modelos que el sujeto construye de la sociedad están formados por distintos tipos de elementos, y ahí menciona reglas o normas, ¿no? Que indican cómo se debe comportar cada individuo en determinadas situaciones. Los niños aprenden antes de saber para qué sirven. ¿Me podrían dar un ejemplo de esto? Fíjense. ¿Cómo hago para volver ahora? Bueno. Los valores expresan lo que la sociedad considera positivo o negativo sobre comportamientos, acciones, discursos. Y yo les pregunto allí, ¿cómo se aprenden esos valores? ¿Qué representan? ¿En qué? ¿En qué contextos? ¿Qué sentido o qué significados adquieren? Las informaciones son conocimientos sobre aspectos concretos de la realidad social. El sujeto las recibe del ambiente, pero ¿cómo? ¿De qué manera obtiene esas informaciones? ¿Qué y quiénes son transmisores de esas informaciones? En cuanto a las nociones, que pueden ser económicas, políticas, religiosas, culturales, los autores desarrollan un sinnúmero de nociones, pero ¿qué nos dice? Permiten la comprensión de un aspecto de la sociedad, comprender, ¿no? Y se adquieren más tarde que las reglas y dependen de un largo trabajo constructivo por parte del sujeto. Pero son independientes entre sí, se aprenden de manera interdependiente, cómo las construyen los niños, van de mano de los valores o de las reglas y las informaciones. ¿Cómo se aprenden? Sería interesante que pudieran darme un ejemplo en esto, ¿no? O sea, las reglas. Los niños, dicen, lo aprenden o aprenden las normas antes de saber para qué sirven estas reglas. Por ejemplo, El respeto a los mayores, ¿no? el respeto a los Está, mayores. claro, eso es un valor que se transmite en el ámbito familiar o en los primeros grupos convivientes, ¿no? Ahí, Bien, bueno, ¿y cuál sería la regla ahí? son mayores, pero vos no entendés por qué los tenés que Bien, respetar. está bien, no importa, claro, vos tenés que respetar. ¿Y cuál sería la regla? El valor es respetar a los mayores. ¿Y la regla? Una regla X, una norma. Podría ser, por ejemplo, digo, imaginemos una escena, no una familia compuesta por gente mayor y están en una mesa, ¿sí? Ahí está. Imaginemos esta escena, ¿no? Están en una mesa, ¿quién tendría, digamos, el derecho a hablar primero? ¿No? Sería Los la regla. mayores, Y ponele que claro. sea una sociedad Una re- patriarcal como la que vivimos. ¿Quién el sería papá, quien cede la palabra? El hombre mayor, ¿sí? ¿Entienden? Y eso claro. es una regla que tiene un valor atrás. Entonces, la regla sería el primero que habla es el abuelo, o el que dice la palabra final es el abuelo.
O en mi época se le sirve primero a mi papá, por ejemplo, porque era el hombre de la casa. No, en mi época estoy hablando de 40 y pico de años atrás. Claro, El la primero regla es eso, dice, primero se sirve al papá. al papá, claro, esa sería la regla. ¿Y Tiene cuál un es el valor valor ahí. entonces? ¿Cuál es el valor? Un valor patriarcal, ¿no? Evidentemente. Tal cual. ¿Sí? Ay, está bueno eso. Quería que lo advirtieran las chicas. ¿Qué más? ¿Qué otro valor se les ocurre? Está bueno, Hay un Estefan. comentario, Dani, de Nati Rivas, A ver. dice, el respeto a los símbolos patrios, pararse derechos, sacarse la gorra, quizás recién en el transcurso de su escolaridad comprenden por qué el valor a los símbolos patrios. Claro, bueno, ahí aprendieron primero a tomar distancia, ¿no es cierto? Esas serían las reglas, las normas. Cantar un himno, que puede ser a la bandera nacional argentina, o en el caso de la comunidad mapuche, si se canta la canción, o en una comunidad de pueblos originarios. Eso sería un respeto a un símbolo patrio o un símbolo comunitario, ¿no? Pero es como dicen, como aparece en ese mensajito, en ese chat. Los niños aprenden primero esas normas antes que entender el significado. De hecho, todos, todas, todes, aprendimos primero a amar a la patria sin saber qué implica el concepto de patria, o amar a la bandera sin saber, ¿no es cierto?, para qué. O sea, todos creo que amamos, o sea, de una manera, bueno, ahí después podemos jugar, aparecen un montón de significados, pero amamos la bandera, celeste y blanca, no sé cuánto, eh, pero después entendimos la historia, por ejemplo, ¿no? La historicidad de la patria, de los símbolos que representan y todo ello. Y ahora la información sobre esas reglas, sobre esos valores, ¿no es cierto? ¿Cómo sería? ¿Cómo las va incorporando el sujeto, los niños, las infancias, y cómo se van construyendo y complejizando a medida que pasan los años, ¿no es cierto? Que va creciendo ese sujeto. ¿Quiénes son los transmisores de esa información? Por ejemplo, de estas reglas. En el caso de lo que comentaba la compañera, era que el papá o el abuelo era el primero que le daban el plato en la comida. ¿Cómo se transmite esa información? ¿Quién la transmite? La familia, De Bueno, generación en generación, el entorno donde te Los crias. actores sociales. claro. En este caso, mi la mamá. familia es ahí tenemos una institución, que es la transmisora de valores y de conocimientos y de costumbres. La familia. Y en el Claro, caso de... Ani, Sí, por ahí está bueno esto que decían, cómo se transmite, que decías, pensemos en el cómo de vuelta, claro, ¿sí? Porque muchas veces cuando uno piensa en la palabra información, piensa en información escrita, ¿sí? Y uno no llega a una familia y le dan un compendio de máximas de lo que hay que hacer. ¿Cómo las transmite la familia a ese recién llegado, esa infancia? ¿Necesariamente con una información pública o empieza con gestos, con silencios? Muchas veces hay distintas formas de comunicar esa información. Y hay una única forma que la escuela debería, ¿no?, a ponerse, que tendría que ser en lo público. claro. En lo privado, o sea, cuando vos sos pequeño lo empezás a percibir desde lo que el otro hace, ¿no? Bien, Lo que te bien. muestra, digamos, y uno lo va copiando y después lo incorpora, como lo normaliza también, porque lo viene a cuestionar muchos años más, cuando es mucho más grande, digamos. Está bueno eso que van mencionando, porque también ahí tienen que poner en tensión los autores que fueron leyendo y lo que fueron construyendo también en otras unidades curriculares. Cómo se apropian los niños de estos conceptos. Estamos hablando de las representaciones sociales y cómo construyen las nociones sociales los niños. Y esto que fue mencionando Estefa sobre la información, ¿no es cierto?, desde dónde se obtiene y el cómo la obtienen, tiene que ver con estos primeros pasos de sociabilidad, ¿cierto? En la familia, en el jardín, no sé, o en la casa de un vecino, una vecina.
¿no? Siempre estamos hablando del entorno social, ¿no es cierto?, que son los que aportan, o por lo menos aportan la matriz para la construcción de estas representaciones sociales o conceptos sociales. Pero también la escuela es la que refuerza lo que se aprendió en la familia o genera ese conflicto cognitivo del que nos hablaba Carretero, ¿no? Como que, bueno, yo he aprendido determinados valores en mi casa, que se pone el mantel en la mesa antes de poner un platito y una tacita, sin embargo en la escuela, no sé, cuando voy al comedor no hay mantel. Bueno, no sé, cuestiones como, estoy hablando de un ejemplo cualquiera, o barrer, o lo que fuese, que son primero los primeros pasos de sociabilidad, ¿no es cierto?, la vida cotidiana. Entonces, en ese sentido, también, ¿quiénes son los transmisores? Esta información, que yo no lo menciono acá, pero que tiene que ver con las instituciones, aparece en la escuela y después se va complejizando en otros lugares, porque la escuela, bueno, y la familia, son esos primeros tensores institucionales, pero después, en niños, se va sumando otros espacios, el club, si es que va a un club, o el barrio, o la canchita de fútbol, o va a la pileta, no sé, a donde vaya a construir, ¿no es cierto?, en otros espacios, es donde se refuerza o se distorsiona o se rompe esa concepción o esa norma o ese valor y esa noción de lo que tenemos. Bueno, no sé si estoy un poco... me quedaba una pregunta. No sé si lo pudieron leer de nuevo a Boglowski, pero me parecía interesante traerlo otra vez. Que es el capítulo 2, el de pobrezas y el derechos humanos. Ese texto, o sea, el texto de Boglowski sobre infancias, economías y infancias, me parece que es un material muy interesante para seguir, ¿no? Como trabajarlo, estirarlo, no sé, porque creo que allí se pone en tensión justamente todas estas cuestiones que nos traen estos autores sobre cómo construyen las nociones los niños. Pero no podemos dejar de pensar en que esas nociones, las representaciones, los valores, la moral o lo que fuese, ¿no?, la ética, tienen un contexto, se aprenden en un contexto. Los autores nos hablan de cómo construyen la ganancia, la noción de ganancia a los niños. Sin embargo, en este texto que nos comparte Boglowski y el capítulo 2 que escribe Paola Rey sobre pobreza, los niños representan la situación económica del país a partir de la pobreza y no a partir de la ganancia, como mencionan por allí los autores. Por supuesto que los autores no están hablando de situaciones extremas o no nos están hablando desde la diversidad social o la desigualdad social que aparece en contextos situados en territorio. Pero nosotros ponemos ese aporte, tensionamos a partir de otras cuestiones que son necesarias visibilizarlas y no generalizar, ¿no? O sea, el concepto de ganancia, está bueno saberlo, cómo lo construyen los niños, más que el concepto de ganancia, cómo construyen el concepto del dinero. Entonces, ¿y qué significa tener recursos monetarios? Pero también podemos pensarlo desde este otro lugar, ¿no? Cómo aprenden y explican las infancias las nociones económicas, la realidad en la que viven, la situación económica de un país. Por supuesto que no estamos hablando de niños de jardín de infantes, sino que estamos hablando de niños un poco más grandes, que ya van a la escuela primaria, que empiezan a entender otras lógicas de cómo se desarrolla o por ahí cómo vive su familia, el contexto en el que viven, ¿no? Y los dibujos, que son una forma de expresar estas nociones, o una forma de materializar lo que viven, lo que perciben, lo que viven a diario, los dibujos dan cuenta de que hay carencias, ¿no? De que más de ganancias, en esos términos económicos que nos proponen los autores, podemos tensionarlos con estos otros que tienen que ver en conceptos tiene que ver más vinculados con la pobreza o la desigualdad social. Así que están nuevamente invitadas a leer ese texto que es
para mí muy rico. Dejo de compartir. Acá, ¿cómo hago ahora? ¿Se entendió? ¿Quedó alguna pregunta? ¿Fue muy rápida? Dani, por ahí la próxima clase traerle las imágenes del libro este que vos decías recién, de las nociones de la economía, para mirarlas juntas. Sí, yo había puesto ahí dos imágenes, pero voy a ver si puedo traer más. Eh, Porque no sé si lo pudieron ver al libro, no sé qué tanto pudieron leerlo. Los capítulos uno más lindo que el otro, porque en realidad no está bueno saber que hay niños que viven que los niños viven en contexto de pobreza en Argentina, son más de 7 millones las infancias pobres en nuestro país actualmente. Eh, pero sí me parece rico aprovechar los dibujos, la creación artística, la recuperación de estos autores, o por lo menos que tiene que ver con producciones gráficas de niños en la provincia de Río Negro, sobre todo el Alto Valle, que es una escuela del Alto Valle, eh, y eso hay que capitalizarlo, ¿no? Que es un insumo interesante. Bueno, bien, no sé si hay alguna pregunta, si quieren comentar algo. Yo ahí estoy leyendo recién, el acceso a otros ámbitos sociales, culturales también ayuda a transmitir valores de compartir. Claro, eso es lo que estábamos mencionando recién, ¿no? O sea, tener en cuenta los ámbitos, los contextos múltiples, otros, ¿no? Y bueno, bueno, no sé si están las chicas del otro Sí, espacio. están. Dani, yo Ah, solamente una sí. cosita para recordarles que cuando realicen las reescrituras, tanto del trabajo articulado como de este trabajo individual, eh, no borren lo que nosotras les dejamos los comentarios y demás, porque nosotros no tenemos backup de esos archivos. O sea, las devoluciones están hechas sobre esos trabajos y si ustedes borran nuestros comentarios, después solamente queda la devolución, ¿sí? No borren los comentarios que nosotras les hacemos, por favor. Tenés razón, Hola, sí, porque me llegó. espera, espera Hola, que, hola, buenas. les cuento para un acuerdo que hicimos con las chicas la semana pasada, que lo que escriban, que la reescritura la hagan a continuación del mismo documento. Ah, Entonces sí, les ahí va a dijimos quedar, eso. sí, entonces ahí va a quedar su primera versión y debajo su reescritura. Así que se acuerden de poner de Bárbaro. título reescritura a partir de Tal acá cual. para saber de dónde empieza. Pero entonces así queda todo en el mismo documento y se puede leer y si no estamos dando vuelta con miles de entregas Ay, sí, de iba archivos a que pedir dan eso. vueltas por todos lados, entonces los que la idea es esa, como ya todos tienen acceso, bueno, ahí reescribir, ya deberían haber podido todas tener acceso a edición, de eso yo, de hecho ya algunas ya vi que entregaron. Así que Claro, pero bueno, en No, cualquier sí, caso, algunas no esa borren los queda. comentarios. Claro, Sí. la idea era eso, que pudieran, que después poder ver como esas dos instancias ahí como bien revisadas. Así que bueno, perdón, me metí ahí no, porque no, está bien estaban porque ya hablando del estamos en tema. hora, Sí, sí, pero sí gracias, Fla. está bueno aclarar esto porque les pedí que por favor pusieran la reescritura debajo del trabajo y que pongan el título, reescritura de sociales o reescritura de la unidad curricular Claro, que sea. claro. Y me había olvidado de mencionarles también que no resuelvan los comentarios, porque no llega a Claro, no, resolver. está bien, sí, no, no, no. Vale, entiendo, creo que no lo han hecho, no, no. Sí. Algunas sí lo han hecho, por eso está bueno aclararles que no. Ah, bueno, se pueden volver a abrir, están en el mismo documento. Claro, pero viste, a veces si volvés como volvés para atrás Avanzar la para atrás. edición, capaz que le borrás algo que ellas ya Un algo. modificaron. Entonces, nada, para que no hagamos lío. Yo Bueno, me fijo ahí desde la cuenta nuestra, que fue viste,